Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Marín, hago parte del área de proyección social de UniAsturias. Agradecemos a todos los participantes una vez más estar en nuestras masterclass. El tema que nos acompaña el día de hoy es determinantes de la tasa de cambio, un abordaje para la comprensión de la actual dinámica cambiaria. Agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados. La dinámica de la masterclass del día de hoy es que al final de la presentación de nuestro docente vamos a tener 15 minutitos para socializar las preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat. Bueno, entonces sin más preámbulos y para no quitarle mucho tiempo a nuestro invitado del día de hoy, les presento al docente William Moreno López. Él es el economista de PhD en Conocimiento y Cultura en América Latina, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales, contemporáneo del Instituto de Altos Estudios y la Universidad Externado de Colombia, estudios de maestría en Economía Política de la Universidad Nacional de Colombia, lleva 29 años de experiencia como docente en varias universidades, investigador junior en ciencias, autor de 3 libros y numerosas publicaciones académicas, consultorías y ponencias a nivel nacional e internacional, director de jurado de trabajos de grado y posgrado y asesor de proyectos para las organizaciones sociales. Profe William, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, también vamos a dar inicio sin más. Entonces, el tema que nos acompaña es el de las determinantes de la tasa de cambio para esta coyuntura tan especial que tenemos actualmente tanto en América Latina y de manera muy particular aquí en Colombia. Por supuesto, el contexto en el que se da esta coyuntura es tras el confinamiento que impone la emergencia sanitaria del COVID-19, pues las economías sufrieron una gran contracción de la demanda. Ahí sí cabe literalmente decir que en todo el mundo. Y dadas estas condiciones es viable afirmar que sin duda lo que empieza siendo como una emergencia sanitaria, una crisis de salud, se transforma o deriva en una crisis económica, especialmente cuando luego de 2 años de la pandemia y cuando se decide que es tiempo de volver a la, entre comillas, normalidad, pues todas las economías deben reactivar su ciclo económico, y para ello pues incurre en una cantidad de medidas, especialmente de política monetaria, que afectan a toda la dinámica económica de la región, por una parte. Y por otra parte, al interior de los países se establecen una cantidad de políticas fiscales que marcan asimismo pues lo que tiene que ver con las reformas tributarias, que por lo general implican unos aumentos en la tributación. Pero para lo que nos atañe, la política monetaria, pues tenemos que estudiar algunas variables que se inscriben en el marco de la política monetaria y que vienen a constituir eso que da título a nuestra exposición, las determinantes de la tasa de cambio. Para el efecto de esta breve ponencia, pues vamos a incurrir en una metodología de carácter deductivo. Vamos a partir de las definiciones conceptuales de esas variables, como son la tasa de interés, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y finalmente la tasa de cambio, que es pues en modo máximo pues la mayor preocupación que se tiene actualmente, por cuanto las oscilaciones y la volatilidad hacen que pues la devaluación, para el caso de Colombia, la devaluación del peso colombiano, pues tenga una gran incidencia en toda la dinámica de la economía en su conjunto. Entonces, bien, empecemos tal como les dije, primero con las definiciones conceptuales, luego vamos a ver cómo esas variables se interrelacionan entre sí para dar marcha a una dinámica que, como les digo, pues, si bien parte del sector nominal de la economía, es decir,
en el ámbito monetario, sí se trasciende hacia el sector real de la economía, especialmente hacia la producción y el empleo. Empecemos con la primera de estas variables, que es la tasa de interés. Y ya iremos complejizando el tema. La tasa de interés se asume como, en términos generales, en términos amplios, como el precio que se paga por el uso del capital. Es decir, nosotros sabemos que el capital es uno de los factores de producción. Desde el curso básico de economía se nos enseña que los tres factores de la producción son el capital, la tierra y el trabajo. Pues bien, por todos los factores de producción hay que pagar. El productor debe pagar por el uso de los factores y tiene que pagar por el uso del capital la denominada tasa de interés. Por eso nuestra definición. La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del capital. Ahora bien, cuando la tasa de interés, como se asume como un precio, pues sabemos que, como todo precio, pues ese se forma en el mercado y obedece al libre juego de las fuerzas del mercado, esto es, a la oferta y la demanda. Cuando hay una oferta amplia, pues su precio baja, como el de cualquier otro producto. Cuando hay abundancia, cuando hay cosecha de tomate, el precio del tomate baja. Asimismo, cuando los bancos están llenos de depósitos de dinero, pues la tasa de interés debe bajar, ¿cierto? Porque hay como abundancia de ese factor y entonces el precio, que es la tasa de interés, baja. Y lo contrario, cuando el capital es escaso, pues tenemos un alza en la tasa de interés. Sin embargo, es bueno aquí aclarar que la tasa de interés no fluctúa libremente en el actual modelo de acumulación, sino que esta es intervenida por la política monetaria. En el caso de Colombia, desde el Banco de la República; en el caso de los demás países, desde el Banco Central o emisor; y en el caso de los Estados Unidos, desde la Reserva Federal. Entonces, la tasa de interés la determinan, por supuesto, con atención a las oscilaciones que tiene en el mercado, pero finalmente son los bancos centrales, son la Reserva Federal los que toman la decisión de, deciden sobre cuánto es la tasa de interés en las economías. Cuando la tasa de interés es alta, ¿sí? A partir de las premisas antes descritas, cuando la tasa de interés es alta, pues si yo soy productor, me desestimulo para invertir. Si soy capitalista, si soy inversionista, pues una tasa de interés alta significa que mis costos de producción suben. Pero además, una alta tasa de interés también me está diciendo que en vez de ponerme a invertir en producción, ¿cierto? También puedo dejar la plata guardada y el banco me va a pagar una tasa de interés que es alta, como por ejemplo tenemos actualmente en Colombia. Entonces, la tasa de interés desmotiva las inversiones, lo cual hace que baje la inversión, y si baja la inversión, hay menor producción, y menor producción hace que se requiera menos fuerza de trabajo o menos mano de obra, como se dice más coloquialmente. Y como se requiere menos mano de obra, si yo voy a producir menos, pues no necesito tantos trabajadores, debo despedir trabajadores. Eso hace que se aumente el desempleo, que el ingreso de la población sea menor. Con más gente sin trabajar, pues hay menor ingreso entre la población, lo cual hace que se contraiga la demanda, y cuando se contrae la demanda, pues los precios van a tener una tendencia a bajar y por lo tanto tengo un relativo control de la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? Otra de nuestras variables en esta exposición. En términos amplios, la inflación se asume como el alza generalizada de los precios. En Colombia esta variable, este indicador, lo lleva el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Ellos llevan, digamos, hacen un seguimiento de los precios de los bienes que integran una canasta básica, una canasta típica de los bienes que requiere normalmente una familia.
Y la variación de precios que tenga esto en el transcurso del tiempo va a indicarnos el índice de precios al consumidor y en últimas pues va a constituir la tasa de inflación como indicador. La inflación es una de las principales señales que da el mercado en la toma de decisiones para los inversionistas y es la principal variable, una variable estratégica en el actual modelo de acumulación, en el modelo neoliberal en que se desenvuelve la economía en la mayoría de países actualmente y en la mayoría de los países de la región de América Latina. Entonces, cuando hay inflación, esto se traduce, si sube el precio de todos los bienes, esto en última significa que el dinero pierde poder adquisitivo. Si suben los precios de los bienes, es como si a mí la plata me alcanzara para menos, casi como si me hubieran metido la mano al bolsillo, ¿cierto? Quiere decir que si tengo 100 pesos y todo sube a 120, es decir, con una inflación del 20%, ahora para comprar lo que antes compraba con 100, necesito 120, ¿cierto? Mi dinero pierde poder adquisitivo y esto es, pues, un mensaje de incertidumbre, una inflación no controlada genera incertidumbre entre los inversionistas por una razón, y es que como inflación es sinónimo de pérdida del poder adquisitivo, yo como inversionista veo que no es seguro ir a invertir en una economía con la inflación descontrolada, por cuanto mis ganancias van a ser absorbidas por la pérdida del poder adquisitivo. Me explico con un ejemplo. Vamos a suponer que un inversionista llega a una economía X, invierte 1.000 y al cabo del ejercicio, después de un año y un juicioso gestión financiera, administrativa y gerencial del negocio, pues va a obtener una ganancia del 30% una vez deducidos todos los costos, impuestos y demás. Y entonces esos 1.000 los ha convertido en 1.300, obteniendo una rentabilidad del 30%. Pero resulta que al final en esa economía se sabe que durante todo el año, el mismo año que duró el inversionista gerenciando admirablemente, tenemos que la inflación fue del 30%. Eso significa que el inversionista sencillamente no hizo nada, porque los 1.300 que tiene ahora, tras invertir 1.000, pues después de un año le alcanzan para lo mismo que hace un año le alcanzaban 1.000. Es decir, el dinero perdió poder adquisitivo en un 30%. Él lo único que hizo fue preservar el poder adquisitivo del dinero, pero en realidad no tuvo ninguna ganancia. La inflación neutraliza su ganancia. Entonces, por eso es tan importante el control de la inflación y vemos que los noticieros económicos todo el tiempo nos están hablando de la inflación, del control de precios, tanto como de la misma tasa de cambio. Ya veremos por qué son tan importantes las dos. Vamos ahora precisamente a la tasa de cambio. La tasa de cambio es otra de las variables fundamentales para una economía, pero esta vez debemos decir que es ante todo el principal instrumento para la toma de decisiones en el sector externo, es decir, para el mercado internacional, bien sea que un inversionista sea exportador, bien sea que sea importador, la tasa de cambio se va a convertir en la principal señal. Veamos por qué. La tasa de cambio se puede definir en manera general como otro precio. Es el precio en moneda local que se paga por una moneda extranjera. El precio en pesos colombianos, para el caso de nuestro país, que pagamos por la moneda de otro país. Entonces, bueno, ya adentrándonos un poquito más, pues sabemos que hay monedas que no tienen esa capacidad que tienen las monedas fuertes,
y es la de tener aceptación general. Si nosotros vamos con pesos colombianos a Buenos Aires y no tenemos dólares sino pesos colombianos, estamos varados, porque no es una moneda que tenga esa cualidad de ser aceptada en general, ¿cierto? Las monedas que tienen la capacidad de ser aceptadas en general son las monedas fuertes, monedas como el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, en fin, son monedas que tienen esa capacidad de ser aceptadas en cualquier parte del mundo. Por lo general, ¿sí? En condiciones normales, ¿cierto? A esas monedas que tienen esa capacidad de la aceptación general se las denomina divisas. ¿Sí? La divisa de referencia para los países de la región es el dólar estadounidense, de tal manera que casi que podemos asimilar a que tasa de cambio es el precio en pesos colombianos que se paga por un dólar. Ahora fíjate que estamos hablando de precio en moneda local que se paga por el dólar. Y también nuevamente volvemos a hacer la misma analogía. ¿Sí? Si es un precio, pues se forma en el mercado, es decir, en el libre juego de las fuerzas de oferta y demanda. ¿Sí? A una amplia oferta de dólares, pues el precio del dólar tiene que bajar. ¿Sí? Lo mismo que cualquier otro producto. Y lo mismo cuando hay escasez de dólar, pues su precio tiende a subir. Cuando el precio del dólar tiende a subir, hablamos de una devaluación, con D de dedo, devaluación. Y esto quiere decir que toca pagar muchos pesos por un dólar, por una unidad monetaria de los Estados Unidos. Lo contrario, cuando estamos, dijéramos en sentido un poquito figurado, inundados de dólares, pues tenemos con R, revaluación, es decir, nuestra moneda gana valor, se pone el dólar barato, por decirlo en términos coloquiales, hay que dar más poquitos pesos colombianos por un dólar. Ahora bien, como decíamos, pues el precio del dólar se constituye en la principal señal a la hora de la toma de decisiones de exportar o de importar. Un dólar devaluado, es decir, cuando el dólar está caro, pues tiene implicaciones para las economías. Cuando tenemos devaluación, entonces es o sería motivante para exportar. A un exportador le puede parecer muy bien que haya devaluación porque quiere decir que él vende sus productos en el mercado internacional y cuando le pagan en el mercado internacional, que es en dólares, él trae sus dólares y a cambio obtiene muchos pesos colombianos. Esa es la obra de la devaluación, ¿cierto? Además, siendo exportador y a sabiendas de que aquí le van a dar muchos pesos por sus dólares, él puede incluso darse el lujo de bajar un poquito los precios y ser más competitivo en el mercado internacional. Ahora, aquí es necesario hacer la aclaración que si bien la devaluación favorece, estimula las exportaciones, pues lo importante para que esto se dé es que el país tenga que exportar, que esa es lo que estaríamos pensando en este momento. Tenemos un dólar que es caro, que viene encareciéndose desde hace más de 2 años, ¿cierto? Y sin embargo diríamos, bueno, pero ¿por qué no exportamos? Pues sencillamente porque hace unos años, desde 1990, dejamos de ser un país con vocación exportadora y nos implantaron un modelo en el que nos convencen o tratan de convencernos de que aquí estamos en condiciones de comprar todo hecho. Entonces, por más de que haya devaluación, no tenemos esa gran oportunidad de exportar porque resulta que no hay mucho para exportar, salvo bienes primarios, sobre todo bienes extractivos como petróleo, carbón, minería, y bienes agrícolas
con muy poquito valor agregado, es decir, con muy escaso proceso de transformación. Y cuando no hay proceso de transformación, pues no se genera mucho empleo, que digamos. La devaluación es bienvenida cuando existen las posibilidades para exportar. Bueno, pero la devaluación tiene otras implicaciones. Por ejemplo, para una empresa, la devaluación, repito, el dólar caro, significa que si una empresa tiene deuda en dólares, pues la deuda se encarece. No es que vaya a deber más dólares, no, sino que no es lo mismo deber $10,000 cuando el dólar está a 3.800 pesos que deber $10,000 cuando el dólar está a 4.500. Entonces, si sube el precio del dólar, mi endeudamiento en dólares se encarece. Y eso sucede con la deuda pública, con la deuda externa de Colombia, ¿cierto? Desde el gobierno central. Entonces, ahora que estamos como un país que está al tope de su endeudamiento y que su endeudamiento alcanza el 64% de su Producto Interno Bruto, es decir, que de la riqueza que producimos en un año, el 64% se utiliza para pagar la deuda y sus intereses. Entonces estamos en una situación rebosante de deuda. Ok, entonces fíjate las implicaciones de la devaluación. No es un buen momento, por ejemplo, si eres empresario o diriges una empresa, con dólar caro no es el mejor momento para tomar préstamos en dólares, ¿cierto? En fin, bueno. Ahora, la revaluación, es decir, el dólar barato, significa que si el dólar está barato, pues los comerciantes que traen bienes importados, pues van a estar muy contentos, porque con dólar barato ellos traen mercancías que venden aquí a precios bajos y el consumidor va a querer consumir barato e importado, pero tiene implicaciones también, porque fíjate que si bien es bueno para el consumidor, para la producción nacional es supremamente nocivo o puede llegar a ser muy nocivo en la medida que el productor nacional queda con pocas posibilidades de competir, ¿cierto? Entonces, ante la poca competitividad, pues el empresario nacional, el productor nacional tendrá que eh, mm, bajar su producción porque está vendiendo menos. Y si baja su producción, por supuesto, tiene que despedir trabajadores. Eso va a aumentar el desempleo, por supuesto. Va a conllevar a que haya menos ingreso, menor demanda, por lo tanto también bajen los precios, pero al costo del desempleo, causado por la revaluación que estimula las importaciones. Ahora, volviendo un poquito a la devaluación, hay un detalle que pasé por alto, y es que la devaluación, por ejemplo, a países como el nuestro, y en general a muchos de los países de América Latina, pues la devaluación, cuando somos consumidores de productos importados, pues también nos va a causar inflación. O cuando somos países que producimos bienes con insumos importados, también nos encarecen los productos. Entonces, fíjate que la complejidad de la tasa de cambio en el mercado internacional es bastante, digamos, de cuidado, de manejo, y de minucioso estudio para su comprensión. Ahí ya el tema se nos va complejizando un poquito. Entonces, fíjate que ya hemos definido la tasa de interés como precio que se paga por el uso del capital, la tasa de inflación como la pérdida del poder adquisitivo del dinero y ahora la tasa de cambio. Ahora, miremos un poquito cómo se interrelacionan estas variables entre sí. La preocupación actual, y volvemos al tema con que introducíamos esta exposición, fíjate que es que la necesidad que tienen estos países y todos los países de reactivar su economía después de la pandemia
hace que se tomen medidas tendientes a reactivar su economía. Y esas medidas se dan en términos de política monetaria para el caso de nuestra exposición. Una de tales medidas es el manejo de la tasa de interés. ¿Por qué razón? Porque la tasa de interés se constituye en el principal instrumento para tratar de controlar la inflación, es decir, para tratar de controlar que los precios no vayan al alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay como hubo contracción de la demanda y 2 años estuvimos confinados y después salimos, entonces viene, digamos, un boom de la demanda de bienes, de que todos los consumidores van a querer comprar y eso hace que se dispare la demanda. Y entonces, claro, eso se constituye en una pésima señal para el mercado, para la economía, porque ya dijimos que el control de la inflación es determinante de las inversiones. Entonces nadie va a querer invertir en un país donde no hay control de la inflación. Entonces países como el nuestro y como los de la región de América Latina, que dependen ampliamente de la inversión extranjera, van a querer, por supuesto, reducir y controlar su inflación. Entonces suben la tasa de interés. ¿Con qué fin? Ya lo vimos. Como es el precio que se paga por el uso del capital, al subir la tasa de interés, se desmotiva la inversión, se desestimula la inversión para que haya menor producción. Como hay menor producción, entonces hay despidos, sube la tasa de desempleo. Entonces, con una tasa de desempleo notoria, sustancial, pues se tiene menor ingreso entre la población y entonces la población va a demandar menos, se contrae la demanda. Al contraerse la demanda, los precios ceden, ¿sí? Tienden a bajar. Y entonces tienes control de la inflación. Un control de la inflación que se hace a costa del desempleo. Y es que la relación inversa que hay entre inflación y desempleo es una de los dilemas con que tienen que lidiar los tecnócratas en todas las economías. Ellos tienen que tratar de tener el máximo empleo posible con la menor inflación posible. Si tienes alto empleo en una economía, es decir, bajito desempleo, a mucha población trabajando y una tasa de desempleo muy bajita, pues tienes mucho ingreso dentro de tu economía. Y si no subes la producción, pues vas a tener entonces que los precios se suben y hay inflación. Entonces tienes que subir la tasa de interés. Es lo que se hace en economía. Se sube la tasa de interés para que para provocar esos despidos y entonces contraer la demanda y que los precios tiendan a la baja. Entonces es como un dilema, es ahí algo con lo que tienen que lidiar quienes toman las decisiones en economía dentro de un país. Ahora bien, eso es al interior de la economía, ¿cierto? Una alta tasa de interés, repito, hace que al interior del país se controle la inflación. Pero, ¿qué va a pasar, digamos, en el sector externo? ¿Qué pasa si Colombia sube la tasa de interés de una manera notoria, de una manera amplia? Entonces, si sube la tasa de interés de una manera sustancial, pues, ¿qué pasa? Que hay inversionistas que derivan su rendimiento, su rentabilidad de invertir en el sector financiero. Entonces, si tú estás y tienes que escoger en dónde pones tus ahorros, si en X banco o en Y banco, pues lo vas a poner en el banco que te ofrezca una mayor tasa de interés, porque es mayor rentabilidad.
Entonces, quienes invierten por todo el mundo, los grandes capitalistas que viven de los intereses, que literalmente podemos decir, viven de la renta, viven de la rentabilidad, entonces sus depósitos se los van a querer llevar a aquel país que les ofrezca mayor tasa de interés. Entonces, cuando Colombia sube, por ejemplo, la tasa de interés sustancialmente, se va a producir una entrada masiva de dólares. Y una entrada masiva de dólares, entonces va a hacer que haya mayor oferta de dólares. Y con mayor oferta de dólares, el precio del dólar baja. Entonces tenemos revaluación. Y con revaluación, entonces las importaciones se estimulan. Y entonces va a bajar nuestra inflación porque vamos a preferir comprar bienes importados y baratos. Pero la producción nacional va a sufrir realmente, porque va a tener poca chance de competir con los bienes importados. Entonces, la producción nacional baja. Y si baja la producción, pues hay despidos y aumenta el desempleo. Y nuevamente tenemos pues contracción de la demanda y control de la inflación a costa del desempleo, a causa de la revaluación que se origina en las altas tasas de interés en Colombia. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Veamos qué pasa si Colombia reduce la tasa de interés. Si Colombia redujera, son casos hipotéticos, por supuesto, que están aquí solamente para trabajarlos desde la óptica teórica. Si Colombia reduce la tasa de interés, pues una persona que vive de la renta, que vive de poner su plata a ganar intereses, pues va a coger su platica, sus dólares, y se los va a llevar para donde le ofrezcan una mayor tasa de interés. Entonces va a haber una salida masiva de dólares que va a hacer que la oferta de dólares en nuestro país escasee. Entonces se produce una salida masiva de dólares, la oferta de dólares se pone escasa y entonces el precio del dólar va a subir. Vamos a tener una devaluación. Y la devaluación, entonces, ya lo vimos, pues estimularía las exportaciones, por ejemplo, estimularía las exportaciones. Si hay que exportar, pero entonces la devaluación nos va a causar problemas como el encarecimiento de la deuda en dólares de las empresas, es decir, el endeudamiento externo privado, pero también a la deuda externa pública, a la deuda de los gobiernos y a la deuda de la economía colombiana. Devaluación, se encarece. Con un dólar caro, pues la deuda se encarece. Ok. Entonces, fíjate la situación que se genera allí. Veamos ahora qué pasa cuando es Estados Unidos, por ejemplo, el que sube la tasa de interés. ¿Qué sucede si hay un alza en la tasa de interés de los Estados Unidos? Un alza de la tasa de interés en los Estados Unidos, pues es muy interesante porque está muy parecida a la situación que se tiene ahorita. Pues supongo que todos estamos muy enterados de los recientes anuncios que acaba de hacer la Reserva Federal y que se tomarán decisiones, ¿no? Entre el 21 y el 22, la semana entrante, cuando la Reserva Federal decida, pues es un hecho que va a subir las tasas de interés, pero al parecer van a ser unas tasas de interés altas. Y eso tiene efectos sobre las economías de los países latinoamericanos. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Pues bueno, Estados Unidos también, por supuesto, sufre todos los rigores de la pandemia, llega a su normalidad, que dijimos entre comillas, a esa época post-pandemia, y tiene la necesidad de reactivar su economía. Para reactivar su economía, y coincide con la llegada del presidente Biden, él baja las tasas de interés. Baja las tasas de interés, ¿para qué? Para que los inversionistas se motiven a producir y generen empleo. Y entonces da subsidios, y entonces baja las tasas de interés, y entonces los inversionistas
emprenden y producen y generan empleo, pero entonces se causa inflación. La economía está en expansión y al estar en expansión genera inflación. Entonces, un año y medio después, casi 2 años después, tiene que revertir esa tendencia y tiene que obrar en el sentido contrario. Como se le está causando mucha inflación, ¿qué hace? Pues va a tratar de controlar su inflación mediante la elevación de sus tasas de interés. Si se elevan las tasas de interés en Estados Unidos, entonces va a haber una salida de dólares de acá, de estos países, de acá de Colombia, porque se van para una economía sólida, entre comillas, aunque ayer se quebraron 2 bancos, ¿cierto? En Estados Unidos, entonces va a haber una salida de dólares hacia los Estados Unidos que va a hacer que la oferta aquí en el país, la oferta de dólares, se reduzca. Y con la reducción de la oferta, pues vamos a tener lo que tenemos, devaluación. Entonces, un dólar caro y muy seguramente con una tendencia al alza. Ya sabemos lo que pasa con devaluación, pues si hubiera que exportar, maravilloso, pero como no, entonces tenemos el encarecimiento de las deudas, por supuesto, por una parte, mayor inflación para nosotros porque somos consumidores de bienes importados, también mayor inflación porque producimos bienes para los que utilizamos insumos, materias importadas, para los bienes agrícolas importamos abonos, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, etcétera. Son bienes que no producimos, sino que toca comprarlos afuera y eso incrementa los precios sobre los bienes agrícolas y sobre los alimentos. En fin, ¿cierto? Entonces es lo que sucede con el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos. Jalonan nuestra inflación, pero además, como jalonan nuestra inflación, tendremos que responder ¿cómo? Pues muy seguramente, después de que en Estados Unidos la semana entrante se tome la decisión de subir las tasas de interés sustancialmente, pues Colombia, dentro de unas 2 semanas, bueno, se reunirá la Junta Directiva del Banco de la República y muy seguramente determinará un alza mayor de nuestra tasa de interés, que ya de por sí está muy alta, por encima del 13%. Entonces, las implicaciones van a ser tremendas, porque subir nuestras tasas de interés implica nuevamente, que ya de por sí son altas, significa pues que para controlar la inflación lo vamos a hacer nuevamente al costo de la elevación de la tasa de desempleo, es decir, de que habrán más personas sin empleo, es decir, el panorama no es muy alentador y es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, ya vamos llegando por razones de tiempo. Yo dejé aquí como un ejercicio de un caso hipotético, ¿sí? Y que nos permita ver qué tanto asimilamos pues estas definiciones hechas así un poquito, pues de manera muy esquemática, de manera muy básica, muy elemental, pero también pues en aras del tiempo y de manera que procuró ser, a pesar de la limitación del tiempo, pues de alguna manera lo más didáctica posible. Entonces, ¿qué implica para Colombia el hipotético caso de que los Estados Unidos redujera su tasa de interés? Entonces, esa tareita nos queda ahí como ejercicio evaluativo de la charla que en estos momentos estoy terminando, con un agradecimiento para todos ustedes por su atención, por las preguntas que van a venir y que trataré de contestar en su totalidad. Y en otra ocasión estaremos viéndonos, ojalá con un poquito más de tiempo para poder, digamos, aportar a la comprensión de estos temas. Les agradezco inmensamente y muchas gracias a Asturias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, profe, vamos a dar unos minuticos entonces en el chat para ver si tenemos algunas preguntas, si nuestros participantes tienen algunas preguntas que nos puedan dejar en el chat.
Revisamos en unos minuticos. Igual también les acabo de dejar una encuesta de percepción para que nos colaboren, por favor. Bueno, profe, muy interesante el tema. Todavía no tengo preguntas acá en el chat. No. A ver, un segundo. Ánimo. Sí, están. Ok, ya tenemos una. Dice, ¿quién controla las tasas de interés? Profe. Bueno, tal y como lo explicaba, bueno, dijimos, tasa de interés es un precio y los precios se forman en el mercado. Es decir, se forman en el libre juego de las fuerzas de oferta y demanda. Si es el precio del capital, pues cuando el capital es abundante, los precios del capital bajan. La tasa de interés se pondría barata cuando el capital es abundante, es decir, ¿y cuándo sabemos cuando el capital es abundante? Cuando los bancos están llenos de plata y nos llega la oferta de tarjetas de crédito que ya tenemos aprobadas, que no pase, solamente es que pase y la recoja, nos llega la oferta hasta con los recibos de los servicios públicos, con los intereses aparentemente favorables, todo. Hay una gran oferta de capital y el precio tendería a bajar. Y lo contrario, como es un precio, el precio del capital, pues cuando el precio del capital baja es porque hay abundancia. Cuando el capital se torna escaso, pues el precio sube, tenemos altas tasas de interés. Pero ojo, hacíamos una aclaración al comienzo de esta exposición. Dijimos, a pesar de que este es un modelo que confía plenamente en el mercado, sin embargo, sí tiene una de las pocas formas de intervención que tiene es en política monetaria. Y la política monetaria, pues tiene que pasar por ahí, por la intervención sobre la tasa de interés. La tasa de interés la interviene, lo dijimos también, en nuestro país el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República. Por otra parte, dijimos en Estados Unidos la Reserva Federal de los Estados Unidos y en general los bancos emisores, el Banco Central. Por supuesto, ellos ven las señales del mercado, pero tienen que atenerse también a medidas como, por ejemplo, en Colombia tenemos que observar qué va a hacer Estados Unidos para nosotros responder a esas expectativas. Entonces, sí, diría que el control de las tasas de interés está dado en Colombia por el Banco de la República, en Estados Unidos por la Reserva Federal y en todos los países por los bancos emisores. Perfecto, profe. Tenemos acá otra pregunta de Sandra Martínez. Dice, ¿es cierto que la inflación podría bajar en unos meses? Pues yo no le puedo decir que sea cierto, porque no, pero parecería que la tendencia sí es que la inflación, es decir, esa dinámica que traíamos de elevación continua y más que sostenida, más bien incremental de los precios, parece que ya ha tocado techo y vamos a tener como una tendencia a que los precios finalmente se frenen un poco. Es, digamos, lo que permite, la lectura que permite hacer el comportamiento del mercado en este momento. Es decir, que los precios ya tocan techo y Colombia estaría asistiendo, digamos, a las últimas intervenciones, por lo menos hasta mitad de año, en materia de seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, en cuanto a eso llegue, la señal que podemos tener de que la inflación esté controlada es cuando nos digan que bajan las tasas de interés. Perfecto. Aquí tenemos más preguntitas en el chat. Dice Sonia Luz Marín, dice, profe, ¿por qué la tasa de cambio es diferente en los bancos de Europa para Colombia? Pero no lo entiendo, pues sí, la tasa de cambio es diferente de cada país con cada país. Entonces no entiendo a qué se refiere como que por qué la tasa de cambio es diferente. Sí, dice en los bancos de Europa para Colombia. Es diferente para cada país porque cada país tiene su propia moneda. Entonces, pues el euro tiene un precio en pesos colombianos, como tendrá otro precio en pesos mexicanos seguramente. Y para cada país, pues
habrá una tasa de cambio diferenciada, por supuesto, de acuerdo con la fortaleza de la moneda de cada país. No se nos olvide que lamentablemente para Colombia, para nuestro país, estamos en este momento con una de las monedas más revaluadas del mundo, más envilecidas. Ok, bueno, para Diana, sí, claro que sí, vamos a compartir. Próximamente lo van a poder tener en la página de YouTube, la grabación de la masterclass. Tenemos otra pregunta de Edison. Dice, buenas noches, profesor, ¿por qué hay economías como la de Suiza, que tiene una baja tasa de desempleo, pero mantiene una baja inflación? Porque es un país desarrollado, un país en donde pues no se ha impuesto también de manera tan acérrima el modelo neoliberal, en donde prevalece un modelo que como el anterior al modelo neoliberal se llamó el estado de bienestar, es decir, en donde lo social es un país pequeño, además con una población pues que en comparación a la nuestra, y en donde hay bajísimas tasas de desempleo, pero también hay producción. Es que el desfase se da cuando hay mucho empleo, pero la producción sigue siendo la misma, es decir, hay una baja productividad, o sea, producción por persona. Entonces, en Suiza se tiene una sociedad pues con un alto estándar de vida, con unos altos estándares de productividad, entonces producen a la par que sus precios. Entonces, sí, hay muy poquito desempleo, pero como se está produciendo digamos, óptimamente, pues los precios no inciden de manera nociva sobre sus precios, ¿sí? El alto ingreso de la sociedad, pues no es superior a su producción. Ok, tenemos otra pregunta de Adrián Herrera. Dice, según la política de gobierno actual, eso también suma causas a las variables de la inflación que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué pro tenemos hoy en día para la creación de empresa o de inversión y que el sector en Colombia es más beneficiado? No me queda claro. Entendí. Sí, no entendí muy bien la pregunta. No es clara. Ok, dice César Sánchez. Te invitamos de pronto, Adrián, a replantear la pregunta y ya la volvemos a revisar. César Sánchez dice, estos mecanismos de control de la devaluación y la inflación y la política monetaria funcionan con precisión matemática o pueden variar los resultados por otras variables. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos lo que se presenta aquí son abstracciones teóricas, ¿cierto? Y como se habrán dado cuenta, pues es un proceso bastante mecanicista, como bien dice eh, César Sánchez. Es un mecanismo pues bastante operativo, y que permite pues abstraer de esta manera en el ámbito teórico, pero pues se tienen otro tipo de variables que también inciden, pero los cálculos que se hacen, por ejemplo, para efectos de modelos económicos que tanto le gustan a los economistas y tecnócratas neoliberales, pues se toma en cuenta precisamente estos mecanismos para la construcción de las políticas monetarias, efectivamente. Ok, tenemos otra, el nombre no es muy claro en el chat, pero dice, ¿cómo sería el panorama con una moneda suramericana como lo proponían algunos presidentes en cuanto a interés? Pues, digamos, fue una propuesta no de algunos presidentes, hace muy poco la estuvieron promocionando ya en este gobierno, pero pues no es una decisión fácil. Fíjate que en los procesos de integración económica eh, tienen que pasar muchas etapas antes de tomar la decisión de tener una moneda común.
en Europa, que empieza a conformar la Unión Europea empieza a conformarse tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a mediados del siglo pasado, vinimos a tener la primera moneda común 45 años después, como 42 años después, como en 1992, 1993 con el ECU, que fue la moneda que precedió al euro. Y pues bueno, porque primero habrá que constituirse un mercado común, una unión aduanera, es decir, pretender instaurar una moneda común de todos los países y, por decirlo de manera coloquial, salteándonos todos esos pasos que conlleva un proceso de integración, pues no es, no es fácil y resultaría traumático, ¿cierto? Cuando no hay procesos de mercado, ni siquiera tenemos entre nuestras economías de América Latina que son tan, en cierta forma, similares, tal vez hecha de, bueno, México y Brasil, ni siquiera libre circulación de factores de producción, no hay libre circulación de trabajadores entre nuestras economías, de personas. ¿Mm? A lo sumo lo que más hay es libre circulación de mercancías, pero todavía ni siquiera hemos alcanzado una buena situación de integración que permita la libre circulación de capitales. Entonces, de ahí a establecer una moneda común para América Latina, pues me parece que pues, es una muy bonita intención. Bueno, tenemos 5 minuticos, vamos a dar 2 preguntas más y si nos da el tiempo, demos esta de Sandra que dice, ¿las constantes inflaciones puede causar una depresión económica? Por supuesto, si la inflación más como lo se concibe en unas economías que son tan obsecuentes con el mercado, pues lleva, porque imagínate lo que significaría para economías que como las de Colombia y los de los países de la región dependen en alto grado de la inversión extranjera. Es decir, la alta inflación sencillamente ahuyenta las inversiones, por lo que decíamos en la exposición, porque si yo voy a invertir y al final del año, cuando vaya a hacer mis balances, me doy cuenta que la rentabilidad que obtuve tras mi esfuerzo inversionista apenas sí alcanzó para resarcir la pérdida de poder adquisitivo del dinero, pues no tiene caso. Entonces, de ahí, repito, reitero, que es tan importante para el modelo económico en estos países, el control de la inflación. El control de la inflación para que haya confianza de los inversionistas e inviertan. Es decir, si tienes inflaciones disparadas, pues no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo. Entonces, claro, eso conlleva a la crisis. El control de la inflación es, como decía por ahí un personaje de la vida nacional, es darle a los empresarios la confianza inversionista. Es cierto, profe. Bueno, tenemos otra pregunta acá de César Augusto. Dice, profe, ¿la corrupción incide en la inflación del país? Pues yo creo que la corrupción incide en todos los males económicos, porque pues es que no se haga, no se desarrollen las obras que se han presupuestado y es que los dineros que son para el bien público vayan a parar a los bolsillos privados de los funcionarios corruptos, ¿no? Es decir, la corrupción incide en todos los males de la economía finalmente, desemboca allí. Bueno, ya tenemos 2 minuticos, a ver si de pronto dice Sonia Luz, porque hay varias preguntas. Profe, ¿qué tan devaluada debe estar la moneda colombiana para el cambio de moneda a dólares como la están haciendo los vecinos de Ecuador y Venezuela? Pues bueno, la moneda colombiana pues sí ha pasado a ser, incluso pues en los noticieros últimamente
lo han insistido, es decir, ha sido una de las monedas que menos, digamos, más envilecida de la economía a nivel mundial. Por otra parte, pues comparar con Ecuador, lo que pasa es que en Ecuador se adopta el dólar como la moneda de circulación, pero eso es, digamos, una complejidad que se tiene para tratar de explicarla en un minuto que debe quedar, pero es que se adopta el dólar, es decir, como moneda de circulación en esa economía, pero se pierde la soberanía de la moneda nacional. Si nosotros dijéramos, bueno, el peso colombiano está tan envilecido que mejor de mañana en adelante empecemos a poner los dólares como moneda de circulación nacional oficial. Sí, listo, pero estamos renunciando a nuestras posibilidades de subir o bajar la tasa de interés, de saber qué tanto dinero sacamos a circulación. Es decir, dependeríamos de las políticas monetarias de la Reserva Federal y eso afectaría pues de manera impredecible nuestra economía. Pues en Ecuador ha servido durante muchos años, por ejemplo, entre más se aprecie el dólar desde la Reserva Federal, pues para Ecuador ha sido hasta el momento, digamos, un motivo de buenas noticias, ¿no? En materia económica. Pero repito, no porque haya tomado una decisión, sino que porque las decisiones de la Reserva Federal casualmente le han favorecido, no porque ellos hayan tomado decisiones en materia de política monetaria, porque a eso se renuncia cuando se adopta el dólar estadounidense como la moneda de circulación nacional. Se perdió el audio. Hola, ¿cómo están? Bueno, profe, muchísimas gracias por la participación. Ya son las 7 de la noche. Agradecemos a todos los asistentes a nuestra masterclass de determinantes de la tasa de cambio, un abordaje para la comprensión de la actual dinámica cambiaria con nuestro docente William Moreno. Queremos conocer la opinión, a que respondan la encuesta a los que no alcanzaron y los invitamos a seguirnos en las redes sociales y a participar en nuestras próximas masterclass. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a ustedes y no se les olvide hacer el ejercicio.